Y quiero, doctor, cómo era Amando Martínez como familia, ya en lo interno, ustedes ya como hijos, cuando ustedes llegan Amando empieza a tener hijos, cómo empieza a desarrollarse con su esposa, qué edad se casa Amando Martínez, y cómo ya es esta parte familiar, ya, y cómo esta parte familiar ayuda a impulsar a Amando Zacapu Martínez. Mira, mis papás se casaron en el año 58. Yo fui el primer hijo de ellos. Y yo nací en el 59. De tal manera que, pues, mi papá le llevaba una cierta ventajilla a mi mamá en edad. Mi mamá debe haber tenido unos 18 años cuando se casó. Mi papá... Y él tenía sí, como... 27, 26 más. Era carajilla. Sí, o sea que en realidad a mi mamá, fíjate que estaba viendo unos videos el otro día, o mejor dicho, unos periódicos, ¿no? Recortes. Y estaba viendo por lo que es después de mi papá, ¿no? Dice mi mamá que, pues, aquí en Zacapo era una afición tremenda. Cuando pasaba la caravana de ciclistas, era ver todo de aquí hasta Comanjo, más tapizado de gente, porque iba a pasar mi papá o los corredores, ¿no? En general, entonces había tanta afición, y a pesar de ser un pueblo pequeño, pues realmente estaba todo el camino ahí saturado de gente. Entonces mi mamá iba y pues le llevaba ventaja antes de que fueran novios de mi mamá. Mi papá pues tuvo seguramente más novias, de tal manera que dice mi mamá que en alguna ocasión le tocó ir ahí cuando recibieron a mi papá en alguna de las vueltas, y él ahí, mi mamá ella misma echándole porras, ¿no? Ahí a mi papá, y no jamás pensó que iba a ser su novio, por supuesto, en ese tiempo. Y pues ahí emocionada con la que creo que era su novia en ese tiempo, ¿no? Entonces, cosas así chistosas. Inclusive en una foto del está mi mamá. Sale en el fondo ahí, y yo la detecté porque estuve ampliando la foto, y se ve mi mamá y jovencita, y mi papá que había llegado de una de las etapas y había ganado. Entonces es muy interesante eso, y pues... Era su fan. Sí, era su fan, para mí muy emotivo, ¿no? Entonces, te digo, de alguna manera pasó el tiempo y se hicieron novios, se casaron, y pues realmente la vida matrimonial de mi papá fue muy corta, porque yo tendría 9 años, casi 10 años cuando mi papá, iba a cumplir yo 10 años cuando mi papá falleció. Entonces mi mamá pues quedó viuda muy joven, muy jovencita, 28 años, 29 creo. Entonces realmente quedamos cinco de familia. Yo soy el mayor, después siguen Alejandro, Mario, María Teresa y María Aurora, sí, que son mis hermanos los más chicos, pues. Y pues realmente el tiempo que a mí me tocó tratar a mi papá, pues yo lo considero como cualquier papá, ¿no? O sea, cariñoso, muy dado a hacer bromas con nosotros, con sus hijos, sí era, digamos, estricto en algunas cosas de cierta disciplina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nos ponía a hacer algunas tareas ahí de la casa, de hacer algunas cosas, de limpiar algunas cosas, de darnos alguna situación de indicaciones, pues que por lo regular, pues eran cosas sencillas que nosotros como chamaquillos pues lo podíamos realizar, ¿no? Entonces realmente te digo, yo platicaba con él, recuerdo yo en alguna ocasión que yo creo que fue un año antes de que él falleciera, iba a haber una carrera en Morelia de veteranos, de los que corrían en la época de él, ¿no? De tal manera que me tocó, pues bueno, mi papá ya tenía para ese tiempo ya tenía más peso del que era cuando él corría, pues cuando él corría estaba muy delgadito, pero ya casado y todo, ya sin... ¿Él cuántos años tenía ahí ya? Mi papá, cuando mi papá murió, él tenía 38 años, 37 años, sí. Entonces, pues, relativamente estaba joven. De tal manera que, te digo, esa carrera que te estoy mencionando fue en Morelia. Yo lo acompañé, creo que Alejandro, mi hermano, y yo, y otros amigos de él. Entonces, pues sí iba ya con más peso, o sea, más fue una, digamos, que te diré, pues, porque lo invitaron. Pero algunos de sus compañeros de aquella época que sí corrían y que fueron también buenos, pues algunos de ellos seguían practicando el deporte. ¿Sí? Entonces él fue como quien dice, pues nomás como a cotorrear. A cotorrear. Ajá. Y la corrieron la carrera, ¿no? Por supuesto. Ajá. Y recuerdo que pues unos días antes de esa carrera me llevaba a mí aquí para el rumbo acá desde la salida a Zamora, porque él estaba haciendo como un poco de ejercicio, ¿no? Para no llegar así tan
pues tan mal físicamente, Ajá. porque no hacía deporte ya después de que se retiró, prácticamente no hacía deporte. De tal manera que esos días, haz de cuenta que a lo mejor fuimos 15 o 22 días acá, que él corría un poco, trotara, Uh-huh. y entrenaba ahí en unos rodillos que todavía conservamos, que son, ya son unos aditamentos donde se pone una bicicleta, en las llantas ahí habitualmente, ya hay unos más modernos, pero en aquel tiempo eran muy bonitos porque también te servían para hacer un poco de equilibrio, porque tenías que saberle para poder entrenar en los rodillos. Y se preparó, y esa carrera, te digo, fue digamos, la última carrera que él corrió, pero ya no fue así en condiciones pues así de, pues era realmente una reunión de corredores, ¿no? De ex corredores, mejor dicho. ¿En qué año falleció? Mi papá murió el 7 de junio del 69, en 1969. Entonces estamos hablando de que a partir de esa fecha, en aquel tiempo Celanese, el sindicato todavía, que creo que todavía existe, pero en aquel tiempo era pues Celanese Mexicana, estaba ahí de dirigente sindical el señor Arturo Guzmán y otras personas que no quiero dejar de mencionar, no recuerdo exactamente los nombres, pero él me acuerdo perfectamente porque era muy amigo de mi papá. Entonces, a raíz de ello y del fallecimiento de mi papá, pues realmente se pensó en hacerle una carrera de homenaje, y de ahí nació la carrera pues que lleva su nombre y que pues ya va a ser la 53 edición, 15 de septiembre, primeramente Dios, y pues ha existido 2 años que se suspendió, ya debe ser la 55, pero a raíz de la pandemia pues realmente se suspendieron 2 años. Entonces se propuso en ese momento, en el 69, en junio, el señor del sindicato, más las personas del municipio, el presidente municipal, no recuerdo exactamente quién estaba de presidente, se conjuntaron las dos fases y hicieron la carrera. Y ahí empezó la carrera a hacer poco a poquito ir creciendo. Entonces, a raíz del fallecimiento es que sale la iniciativa, como para hacerle un homenaje a Armando Zacapu Martínez. Sí, yo recuerdo cuando mi papá falleció, estaba viendo unas fotos de cuando él murió, y pues el sepelio, pues la misa de ahí del cuerpo presente cuando él estaba ahí en el templo, era una cantidad increíble de gente. Pero yo tengo las fotos, está pero saturado el templo. El templo es una cosa así, pero bárbara. Yo no fui al templo, ni mi mamá ni yo fuimos al templo. ¿Cuántos años tenía usted ahí, doctor? Yo tenía 9 años. Bueno, el mes siguiente pues cumplía, chico. El mes siguiente cumplía 10 años yo. Pero yo recuerdo que ni mi madre, ni mis hermanos, por supuesto, ni yo fuimos al panteón ni a acompañar a mi papá. Era muy fuerte la situación. Entonces, mi mamá, pues, no podía ir. No podía ir. Entonces, pero hay fotos que hacen testimonio de todo el gentío que fue a acompañarlo al panteón. Para ser Zacapu tan pequeño, proporcionalmente, o sea, fue una cantidad increíble. Bueno, vinieron gentes de muchas partes del estado. No, pues el pueblo entero salió. Sí, francamente sí. Me gustaría una, te las voy a mostrar. De hecho, creo que están ahí alguien las ha puesto ahí en Facebook o algo así, ¿no? Y sí, era mucha gente la que nos acompañó ahí, ¿verdad? Entonces, mucho, pues como tú dices, el pueblo completo casi, ¿no? Sí. Sí, no, pues se me hace, como toda esta parte no la sabía, o sea, es lo que muchos comprendemos quién es. Hemos sabido de la historia muy básica de Armando Zacapu Martínez, pero luego como no vivimos esa etapa, ese momento, no comprendemos cómo se construyó esta leyenda del ciclismo, o sea, cómo fue de que cómo estaba la efervescencia en ese momento, porque también pues seamos honestos, pues no es de que levantes una piedra y salga alguien que practique el ciclismo en Zacapu, pues no, o sea, se construyen y estos fenómenos sociales son bien raros, pues, o sea, no es de que cada 8 días salgan gente así, no, o sea, por eso se construyen estas leyendas. Sí, claro. Es como cuando escuchas de Julio César Chávez, de otros deportistas que van construyendo y se van adentrando y van creciendo su popularidad. Y eso pues obviamente pues en Zacapu pues eso era raro y que también le abrió las puertas
para que otros se inspiraran en él. Pues esa es la importancia, pues, o sea, Sí. podrá haber otros ciclistas que pueden haber obtenido más o menos premios, pero la importancia es quién encabezó o sea, quién abrió, quién dio apertura para que muchos más se inspiraran. Porque en Zacapu se dieron ya muchos talentos, ha habido muchos talentos en el ciclismo, gente que ha trascendido, pero pues muchos de ellos son inspirados a quien empieza a encabezar. Pues me está hablando del año 69. O sea, acaba de pasar, estaba Díaz Ordaz en el poder, acaba de pasar el movimiento del 68, o sea, empezaba a haber cambios en el país, empezaba a construirse, y él falleció muy joven, pues a mi edad. Fíjate. A mi edad, a los 38 años, soy joven, güey. Sí, no. Pues imagínate. Sí. Sí, pues estás jovencito. No, pues chavillo. Yo casi, yo sí ya estoy viejo, ¿no? Pero no, pues estás realmente joven. Entonces te pones, yo ya superé con muchísimos años la edad que mi papá, la edad que él murió, ¿no? Ya lo pasé, así. Sí, pero ¿y de qué falleció? Bueno, él falleció en un accidente. En un accidente automovilístico, venía de acá de Naranja. Ahí donde está el arco. Ahí ya existía la gasolinera. Era la gasolinera de los Salceda, de don Luis Salceda. Y estaba la Y famosa. Sí. Se llamaba la Y, ¿no? Que era una hacia el centro y otra hacia la salida a Zamora, ¿no? Ajá. Entonces, pues venía, la realidad es que venía en exceso de velocidad. Definitivamente, o sea, no fue una situación de que... ¿Él tomaba? O sea, él venía en... En esa ocasión, recuerdo que sí andaba con unos amigos. No se puede, bueno, de que tomar así seguido, no. Como cualquier persona que una fiesta, etcétera, ¿no? Sí, pero que fuera así, no. Realmente yo recuerdo los pocos años que yo conviví con él, ¿no? Y sus amigos conocidos te lo pueden, ya quedan muy pocos, pero te lo pueden decir, ¿no? Sí, no, realmente no. Pero en esa ocasión, desgraciadamente, sí fue así la situación, porque andaba con unos amigos, unos compadres, un compadre y un familiar y unos amigos. Entonces él venía allá de Naranja hacia Zacapu y pues el exceso de velocidad fue definitivamente. Yo creo que no calculó bien la curva y para mala suerte, en donde está ahí el arco exactamente, estaba una pipa. Pues ahí llegaban a descargar la gasolina. Uh-huh. Y fue un impacto pues muy... Contra la pipa. Fue un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, el carro casi se desbarató. Él fue el único que falleció, de los demás que lo acompañaban. Algunos de ellos estuvieron muy graves, ¿sí? Un compadre, Juan Vargas, mi tío Rafa Mora y híjole, no me acuerdo los nombres, pero eran varios, creo que unos 5 con él. O aparte de él iban 4, creo, ¿sí? Entonces él estuvo pues muy grave, estuvo ahí en el doctor Castro, Alfonso Castro en aquel tiempo, fue el que era muy amigo de él, fue el que lo atendió. Entonces mi papá murió por un traumatismo torácico y craneoencefálico. Él sobrevivió pues 24 horas, estuvo ahí pues en estado de muy grave y pues no salió adelante. O sea, realmente fue un traumatismo pues que era casi imposible, ¿no? Era casi mortal pues, y menos en aquel tiempo no existían lo que en la actualidad hay pues muchos adelantos, ¿no? Entonces siempre yo creo que no exclusivamente en este caso de mi papá, sino de muchas gentes que fallecieron en aquel tiempo era porque había ciertas limitantes, ¿no? Sí, pues no había los avances tecnológicos que había. Y doctor, cuando él fallece, usted realmente estaba chico, o sea, y su mamá chica, ¿cómo sobrellevaron esto? O sea, ¿cómo fue de que ustedes a la ausencia de la cabeza de la familia, ¿cómo sobrellevan esto? En ese tiempo ya tenía mi mamá y mi papá tenían una zapatería, que actualmente todavía mi mamá la tiene, ¿no? Entonces, a base pues de trabajo de mi mamá nos sacó adelante a los 5 hermanos y nos dio carrera a todos. Pues mi mamá, se dedicó a nosotros. Mi mamá era una persona todavía joven que pudo haber quizás rehacer su vida, ¿no? Estaba jovencilla todavía. Con 5 hijos, pues nadie, no que es que mucho le entra, ¿no? Pero en realidad muchas personas también con esas características se han vuelto a casar, etcétera.
Pues a base de trabajar, César, nosotros apoyándolo lo más que podíamos. O sea, yo recuerdo que eran grandes faenas de ir a León, Guanajuato, a traer zapato. Nosotros, mi hermano Alejandro, Mario quizás, que son los que siguen de mí, éramos lo que la acompañábamos, ¿no? Porque no teníamos, es decir, algún medio así de transporte que fuera propio y que mi mamá pudiera hacerlo. Sí tuvimos el apoyo en algún tiempo de uno de mis tíos, que era el que estaba... Hermano de mi su papá, que pues los demás hermanos de mi papá estaban en Estados Unidos, algunos de ellos, y el que era más chico, por supuesto, mi tío Rodolfo, era el que nos hizo un tiempo favor de apoyarnos. Después, por situaciones especiales, se tuvo que ir a Estados Unidos también él, y pues los primeros años sí nos apoyó un poquito en cuanto a algunas idas a León a traer calzado. Entonces mi mamá, pues realmente yo la admiro mucho porque realmente, pues, ¿qué te diré? No sé, a pesar del golpe tan fuerte y todo lo que llevó la muerte de mi papá, pues salimos adelante, César, y gracias a Dios, pues logró hacer, pues yo considero 5 buenos hijos, ¿no?